Pensé que debían mirar dos ejemplos más de problemas cuando tenemos una ecuación y pidemos aislar una variable particular. Aquí nos dará la ecuación A igual 1 2x la cantidad b sub 1 más b sub 2xh, y queremos resolver esta ecuación para b sub 1. Y esto sucede ser la fórmula para determinar el área de un trapezoide donde b sub 1 y b sub 2 son las longitudes de los dos lados paralelos y h es la altura. Lo importante para recordar aquí es lo que hagamos a un lado de la ecuación que también debemos hacer al otro para mantener la igualdad. Ahora, puede tentarse distribuir el h o puede incluso el 1 2, pero creo que podrían complicar las cosas. Comience a ver si podemos deshacer este 1 2 aquí, y si multiplicamos 1 2 por su reciprocal, se simplificará a 1. Por lo tanto, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2 o 2 1. Así que multiplicaré el lado derecho de la ecuación para el 2 1, así que estaremos multiplicando esto por fracción, y multiplicaré el lado izquierdo solo por 2, porque esto no está en forma de fracción. Y ahora en el lado derecho estos dos se simplifican para que esto se simplifique a 1. Así que tenemos 2 a la izquierda. En el lado derecho ahora tenemos la cantidad b sub 1 más b sub 2xh. Ahora, esta h está unida a esta cantidad por multiplicación para que podemos aislar la cantidad b sub 1 más b sub 2 dividiendo ambos lados por h. Así que ahora tenemos 2a dividido por h igual b sub 1 más b sub 2. Así que ahora estamos casi. Recuerda que estamos tratando de aislar b sub 1. Y podemos hacerlo restando b sub 2 hexanewtones a ambos lados. En el lado izquierdo tenemos 2a dividido por h, b sub 2 igual b sub 1. Así que ahora hemos resuelto esta ecuación para b sub 1. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí daremos la ecuación 2x, 3 igual 8 y queremos resolver esta ecuación para, y así que no queremos este 2x en este lado, así como esto menos 3 o 3. Así que comenzaremos agregando o restando en ambos lados, y podemos deshacer este 2x en el lado izquierdo restando 2x en ambos lados de la ecuación. Así que esto sería 0, dejaremos con 3 iguales iré adelante, y poneré el x término primero para tener 2x más 8. Ahora tenemos menos 3x igual 2x más 8. Así que para resolver esta ecuación por y dividiremos ambos lados por menos 3. Así que esto se simplifica a, y en el lado derecho tenemos 2x más 8 dividido por menos 3. Ahora, hemos resuelto la ecuación para ti, que es lo que esta pregunta nos pidió que hagamos. Pero si volvemos al problema original por un momento, este es realmente la forma estándar de una línea, y a menudo lo que hacemos para graficar una línea como esta, escribirlo en la forma de intercepto dependiente, que en la forma de igual 1010 más b. Así que vamos adelante y escriba esto en una forma diferente. Porque estamos dividiendo por un monomial. Podemos dividir esto en dos fracciones. Habríamos dividido 2x por menos 3 más 8 dividido por menos 3. Para simplificar esto tendríamos igual. Un negativo dividido por negativo es positivo, así que esto sería 2/3x. Y luego en lugar de más menos 8 3, podemos decir solo 8 3. Esta sería la forma más común. De nuevo, realmente depende de tu textbook o tu instructor. Esto se resuelve para usted, por lo que podemos parar aquí, pero si queremos escribirlo en forma de intercepto dependiente, lo que es común para gráficos, queremos expresarlo en este formulario aquí, pero ambos son correctos porque hemos resuelto por ti.